descubrí algo increíble en mi nueva casa de playa, el sorprendente viaje de mi nuera y sus padres. La brisa marina acariciaba mi rostro cuando abrí la puerta del ático. La luz tenue reveló un mundo olvidado, un pasado escondido entre capas de polvo y telarañas. Al instante, sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de emoción y temor. Mientras hojeaba las viejas cartas, cada una revelaba más de lo que esperaba y menos de lo que deseaba. Las palabras de Sofía se desdibujaban en mi mente: nunca he sido buena en el arte. Su voz era débil, más llena de inseguridad que de verdad. Pero esos papeles, esas imágenes, contaban una historia diferente. El origen de Sofía era un laberinto del que ella apenas tenía conocimiento. Desde que la conocí, me había preocupado por ella. A menudo la veía dibujar en su cuaderno, y sentía que su talento se perdía en un mar de dudas. Y ahora, aquellas cartas hablaban de su abuelo, un artista reconocido en su tiempo, cuyo legado había sido atrapado en la red del olvido. ¿Cómo podía haber vivido en esta ignorancia? Mi pecho se ajustaba con cada descubrimiento. Sofía era parte de algo más grande, algo que podría redefinir no solo su vida, sino también la mía. Mientras hojeaba las fotos, supe que este era un momento crucial. De pronto, un torrente de preguntas inundó mi mente. ¿Qué significado tenía para ella ser parte de una familia de artistas? ¿Habrían sentido mis hijos el mismo peso de su herencia? El miedo me atrapó. No quería que Sofía sintiera que debía cargar con nuestra tradición familiar, pero, al mismo tiempo, deseaba animarla a reclamar su derecho a ser quien realmente era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volví a la frágil realidad del ático. Las cartas en mis manos se convirtieron en peso, cada palabra un recordatorio de los miedos que había sentido cuando fui un joven soñador. Ahora enfrentaba la posibilidad de poner en riesgo la estabilidad de Sofía, de invitarla a un mundo donde su talento podría ser ridiculizado, y a la vez, brillar. Podría apoyarla, pero eso significaba desafiar a una comunidad que, en su desconfianza, temía lo diferente y lo desconocido. Los recuerdos del pasado caminaban a mi lado, la angustia pulsando en mis entrañas. Antes de tomar una decisión, necesitaba superarlo. ¿Pero qué pasaría con ella si el arte, ese mismo que la había forjado, la traicionaba? La presión se intensificaba, y mientras pensaba en mis hijos, el eco de su sonrisa se mezclaba con las imágenes de Sofía paralizada por el miedo. Así, en aquel ático, la casa de playa se convertía en un escenario de revelaciones. Mi corazón latía con fuerza. Ahí estaba Sofía, posiblemente a un paso de su verdadera vida. Pero, por otro lado, podría ser que todos esos sueños fueran cenizas en el viento. La incertidumbre aumentaba, cada respiración era una decisión. ¿Tendría el valor de actuar en lugar de eludir el verdadero propósito? Todo dependía de su próximo paso, de una decisión que podría cambiarlo todo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del ático, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes. A medida que absorbía el peso de la herencia artística de Sofía, sentí una oleada de determinación mezclada con una profunda inquietud. ¿Cómo podía inspirarla sin arrastrar su espíritu hacia un abismo que ella temía? La decisión de actuar se volvía inminente. Tenía mucho por ofrecer, pero cada palabra que podía decir, cada consejo que pudiera dar, parecía fluir entre mis dedos como la arena de la playa que se desvanecía en un susurro. Con las cartas esparcidas frente a mí, me encontré sumergido en la historia de un hombre cuya figura se esbozaba con claridad entre las líneas del tiempo. Su abuelo, un artista apasionado que había volcado en el lienzo su propia existencia, expresando emociones que resonaban con boldness y búsqueda. ¿Qué lecciones podría Sofía aprender de su legado? Más importante aún, ¿podría ella, tal como él, arriesgarse a ser vista en su vulnerabilidad? El arte, con su potencial de elevar o aplastar, se presentaba como un relato nuevo para ella, si tan solo tuviera el valor de abrirse. Decidí que debía invitarla, no solo a explorar su historia familiar, sino a compartir el miedo que la mantenía cautiva.
podría ser el puente para que ella se enfrentara a su inseguridad, una puerta que la llevara a una nueva dimensión de autoconocimiento. Pero, al mismo tiempo, un nudo asfixiante se formaba en mi estómago. La idea de hablar con ella resultaba aterradora. ¿Cómo podría articular lo que sentía sin proyectar sobre ella mis propios temores? Este era un momento delicado, uno que podría definir no solo su futuro, sino también nuestra relación. La noche cayó, y la casa dejó de ser un refugio acogedor. Era un lugar que vigilaba mis movimientos con ojos críticos y una voz que me susurraba que tal vez no debía ir tan lejos. Comencé a recopilar mis pensamientos. Me imaginé conversando con Sofía, planteando preguntas profundas, invitándola a explorar su creatividad. La alternativa, el silencio, llevaría a que esa chispa se extinguiera, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras pensaba en cómo articular mis planes, la posibilidad de fracaso se convirtió en un eco constante. ¿Y si la decepcionaba? ¿Y si la revelación de su legado pesaba más que un peso ligero? Me era imposible ignorar la sombra de su cruda inseguridad. Decidí que tenía que ser directo. Quería preguntarle qué significaba para ella la palabra arte. Eso abriría una puerta a su alma, desatando los miedos ocultos que pudiera cargar. La noche anterior, había visto su cuaderno de dibujos en su habitación, repleto de personajes y escenarios que profesaban un mágico deseo de expresión. No era solo una afición inofensiva, era una llamada a despertar. Al amanecer, la resolución comenzó a tomar forma. Debía abordar este tema con ella, buscar un tono que fusionara la honestidad y el aliento de magnitud. Se trataba de su vida, de su derecho a elegir qué camino tomar. Sin embargo, la emoción no se calmaba, las dudas persistían como sombras acechantes. Finalmente, dejé el ático y bajé las escaleras. Cada paso me acercaba a un futuro incierto, al tiempo que me despojaba del miedo. Quería ser el mentor que ella necesitaba, el puente hacia su destino. Sin embargo, antes de poder hacerlo, un sonido inesperado interrumpió mis pensamientos. Era el timbre del teléfono, rompiendo el aire cargado de anticipación. Al descolgar, la voz al otro lado resonó con una intensidad inquietante: necesitamos hablar sobre Sofía. Lo que hemos descubierto puede cambiarlo todo. En un instante, todas mis certezas tambalearon. ¿Qué podían haber encontrado que pusiera en riesgo el delicado equilibrio en el que intentábamos construir algo nuevo? La voz al otro lado del teléfono retumbó con una fuerza inesperada, como un trueno que desgarra la calma del cielo. La mención de Sofía, en un contexto tan oscuro, encendió mis alarmas. ¿Qué han descubierto?, logré preguntar, tratando de mantener mi voz controlada a pesar del torbellino que se formaba en mi mente. La respuesta no se hizo esperar. Su familia tiene un trasfondo que cambiará todo lo que crees saber sobre ella. Mis manos, que antes se aferraban al teléfono, se sintieron pesadas, como si un manto de incertidumbre hubiera caído sobre mí. Colgué y me quedé inmóvil, contemplando las implicaciones que ese mensaje conllevaba. Sofía había sido siempre un misterio que buscaba desentrañar, pero ahora, esa búsqueda se tornaba más zoológica y peligrosa. La inquietud que pesaba en mi pecho era la misma que había sentido al explorar su legado artístico y emocional. ¿Y si lo que estaba por descubrir la hiriese aún más? La tormenta de dudas comenzó a desbordar los límites de mi conciencia. Sabiendo que debía actuar, me senté en el viejo sofá de la sala, intentando organizar mis pensamientos. La llamada había sido apenas un destello de lo que podría ser una revelación devastadora. Mi mente giraba en torno a la posibilidad de que el vínculo que comenzábamos a forjar estuviera amenazado, no solo por los miedos de Sofía, sino por verdades ocultas que la vida le había negado. Decidí que no podía permitir que esta nueva información tomara la delantera. Era fundamental que yo conociera la historia antes de enfrentarlo con ella. La ansiedad se transformó en un impulso por descubrir la verdad. No podía dejar que una sombra de incertidumbre interfiriera con mis planes de ayudarla. De un momento a otro, hice una rápida búsqueda en Internet, alimentando mi determinación con cada palabra que leía. Cada dato que encontraba sobre la familia de Sofía era un nuevo ladrillo en el muro de la angustia que comenzaba a construir en mi interior. Mientras exploraba su historia, me di cuenta de que muchos de los logros de sus padres eran en parte un reflejo de grandes fracasos. El dolor de sus propias experiencias se vislumbraba detrás de sus éxitos, un eco que reverberaba en Sofía. Lo que la familia había conquistado con talento y esfuerzo era también un terreno fértil de traumas y decepciones. Leí sobre la presión que había sentido su madre para ser una artista famosa,
el mismo camino que había atormentado a su padre. ¿Acaso Sofía llevaba el mismo peso sobre sus hombros? Esa idea me golpeó con una claridad dolorosa. Con cada clic, me adentraba más en la complejidad emocional de su vida, pero me encontraba más perdido que nunca. Pese a que sentía cada vez más conexión con su lucha, también reconocía mi propia vulnerabilidad. Ahora sabía que este reto no solo se trataba de abrirle la puerta a su mundo artístico. Se trataba de ayudarla a confrontar los vestigios del pasado que la oprimían. Más que nunca, me sentí impulsado a ser la fuerza que le permitiera deslizarse hacia adelante, pero también cauteloso. ¿Estaba preparado para lo que eso podría significar? Cuando finalmente el silencio volvió a invadir la sala, un grito interno resonó en mí: debía seguir avanzando, tomar el riesgo, y quizás, en ese proceso, descubrir parte de mi propia vulnerabilidad. Recogí mi cuaderno, todavía lleno de ideas e interrogantes sobre la conversación con Sofía. Sin embargo, antes de cerrar la tapa, una revelación me acorraló: tal vez necesitara abordar la conversación sobre su familia sin miedo, desnudar los temores que ambos compartíamos. Debíamos enfrentar no solo su historia, sino la mía. Con un nuevo enfoque tomando forma, me dirigí hacia las escaleras. La determinación crecía en mi interior, mezclada con una inquietud explosiva. Pero ahí, a cada paso, me quedé atrapado en la pregunta más desconcertante de todas: ¿realmente estaba preparado para lo que iba a descubrir sobre Sofía, y sobre mí mismo? Las escaleras parecían interminables, cada peldaño resonando con la construcción de la tensión que llevaba en mi interior. Al llegar al primer piso, la luz natural que entraba por la ventana iluminó la habitación donde planeaba sentar a Sofía y compartir todo lo que había descubierto. Pero, en lugar de sentirme seguro, me inundó un nuevo torrente de inseguridades. Mientras me acomodaba en la silla, el sonido de las olas golpeando la orilla se filtraba por la ventana, un recordatorio de que la vida sigue, con o sin mi intervención. Pero yo sabía que no podía mantenerme al margen. Sofía necesitaba algo más que apoyo, necesitaba una verdad. Y yo también. Apreté mi cuaderno con fuerza. El papel arrugado era el testigo de mis pensamientos confusos, un compendio de juicios y temores. Era evidente que debía ser valiente. Enfrentar a Sofía era como caminar en un campo minado. La revelación sobre su familia y sus traumas podía ser un detonante o el principio de algo mejor. Con cada palabra que había leído, la imagen de la presión que había enfrentado Sofía desde su infancia se iba haciendo más clara. Pero, ¿cómo podría ayudarla si también sentía que sus sombras me acechaban? La espera se tornó interminable. Decidí repasar mis notas una vez más. Hablaba sobre las aspiraciones de su madre, una artista que había dejado su marca en el mundo, pero cuyas heridas quedaban fuera de la mirada pública. De alguna forma, esto se reflejaba en Sofía. Era su propia búsqueda del éxito la que la mantenía atada a un pasado que no comprendía del todo. Y ahí estaba yo, en el centro de este enredo emocional. Las horas pasaban y, con cada tintineo del reloj, la ansiedad aumentaba. Sabía que lo que estaba por decirle podría cambiar el rumbo de su vida y, por ende, el mío. Un dilema ético profundo se estaba gestando en mi mente. ¿Debería exponer toda la verdad o dejar que ella decidiera cuándo estaba lista para enfrentar su historia? Finalmente, el sonido de unos pasos en la escalera me sacó de mis pensamientos. Sofía apareció en la puerta. Su mirada traía consigo un aire de fragilidad que me retó aún más. Su sonrisa, a menudo brillante, era ahora un gesto cargado de incertidumbre. ¿Estás bien?, pregunté, intentando romper el hielo. No lo sé. Los últimos días han sido extraños, respondió, su voz temblorosa. La luz que la rodeaba parecía contradecir la sombra que la envolvía. Cada palabra era un delicado equilibrio entre el deseo de abrirse y el miedo a ser vulnerables. La conexión se palpaba en el aire. En ese instante, decidí que mi papel era facilitar un espacio seguro, no solo para ella, sino también para mí. Hay algo que quiero compartir contigo, dije, intentando que mi voz sonara serena. Mientras las palabras fluyeron, expuse mis hallazgos con la esperanza de que cada detalle, cada sombra que había descubierto sobre su familia no se convirtiera en una carga, sino en una oportunidad para sanar. Sofía se sentó y escuchó atentamente, cada forma de su rostro reflejando una profundidad emocional que simplemente no podía ignorar. A medida que su historia se entrelazaba con la mía, su tensión se volvía palpable. Ella tenía sus propios demonios, pero se sentía abrumada por el peso de aquellos que había heredado. Cuando terminé, un silencio inquietante llenó la habitación.
Las palabras flotaban entre nosotros y se convirtió en un momento decisivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sentí una profunda angustia que me obligó a confrontar mis propios fantasmas. Había abierto una puerta, pero no tenía idea de qué había detrás. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. La incertidumbre envolvía la pregunta. Era un punto de inflexión donde ambos debíamos decidir nuestros siguientes movimientos. Tenía que medir mis palabras con cuidado. Esta conversación marcaría el inicio de nuestro viaje compartido, donde los traumas del pasado y los anhelos de un futuro mejor debían ser confrontados. La respuesta que se gestaba en mi interior no solo definiría nuestro camino, sino que también amenazaba con revelar verdades aún más oscuras sobre mí mismo. Mientras la angustia se mantenía en el aire, una pregunta resonó en lo más profundo de mi ser. ¿Realmente estaba listo para enfrentar no solo los secretos de Sofía, sino los míos propios? La atmósfera era densa, cargada de expectativas no cumplidas. En ese momento, comprendí que la conversación que estaba a punto de iniciar sería un hito en nuestras vidas. La vulnerabilidad de Sofía me aterraba, no solo por lo que podría descubrir sobre ella, sino también por lo que podría revelarme a mí mismo. La exigencia de esta interacción se sentía como una gran responsabilidad. Jamás había estado tan expuesto. No hay una única manera de abordar esto, comencé, sintiendo como cada palabra requería un tacto especial. Podemos ir despacio, tratar de desmenuzar lo que ha sucedido, o, por el contrario, ser directos. ¿Qué prefieres? Ella respiró hondo, su mirada fija en el suelo. Creo que necesito que seas honesto. Pero también tengo miedo de lo que pueda suceder. Esa confesión resonó en mí y me empujó a considerar mis propias ansiedades. Sofía y yo estábamos en una travesía paralela, un viaje que exigía una valentía que no sabía si poseía. La honestidad no solo traería luz a sus sombras, sino que también iluminaba las mías. Todos llevamos cargas, dije. No solo tú, también yo. Creo que el primer paso es reconocerlas. Tu historia está conectada con la mía de formas que aún no entendemos. A medida que le hablaba, recordaba mis propios desafíos, la presión que había sentido siempre por ser más, por cumplir con expectativas ajenas. Detrás de mi deseo de ayudar a Sofía, había una lucha interna que no podía ignorar. Aquella búsqueda de validación me había hecho perder el rumbo, y ahora, al establecer este nuevo vínculo, podía contemplar la posibilidad de sanación. Mis padres nunca me permitieron ser vulnerable, compartí, casi sin darme cuenta. Siempre se esperaba que estuviera a la altura de sus expectativas. Tal vez ellos no comprendieron el costo de esas demandas. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de una comprensión y dolor que resonaban entre nosotros. ¿Crees que estamos repitiendo ese patrón? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa y llena de implicaciones. Podría ser, respondí, con la sensación de que cada palabra pesada que decía era un paso más hacia la realidad de nuestras vidas. Pero si estamos juntos en esto, quizás podamos encontrar una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Un camino que no implique llevar las sombras de nuestros padres. Su cara se iluminó por un momento, y sentí que había hecho un pequeño avance. Podíamos crear un nuevo diálogo entre los dos, un lugar donde el pasado se convirtiera en un aliado, no en un enemigo. La necesidad de afrontar las verdades dolorosas era algo que ambos debíamos abrazar, pero había un destello de esperanza. Si tomábamos este camino, tal vez sería posible cambiar el dominio del miedo por la libertad de ser auténticos. Prometamos no dejar que el miedo nos controle. Podemos definir nuestras propias historias, propuse, sintiendo como la conexión entre nosotros se fortalecía con cada palabra. ¿De verdad crees que podemos hacerlo?, preguntó, un atisbo de fe comenzando a asomar entre sus preocupaciones. Sí, afirmé, con una confianza renovada. Si estamos dispuestos a enfrentarlo juntos, creo que tenemos el poder de reescribir nuestras vidas. Ya no más sombras, solo la luz de lo que realmente somos. Ese compromiso nos unió más que antes. Lo que comenzó como un intento de ayudar a Sofía se había transformado en una búsqueda de redefinición personal para ambos. Estábamos a punto de asomarnos a un abismo, y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la posibilidad de liberación. No obstante, una nueva inquietud me carcomía por dentro. Aunque habíamos dado pasos significativos, sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Había más verdades que lidiar, secretos que revelar, tanto de Sofía como de mí mismo. Mientras contemplaba la posibilidad de un nuevo comienzo, la pregunta quedaba latente.
¿Estaríamos realmente preparados para desenterrar los secretos que habíamos mantenido ocultos? La incertidumbre se cernía sobre nosotros como una niebla espesa, sin saber que nuestra próxima revelación podría cambiarlo todo. La sala se sentía más acogedora tras nuestra conversación, pero la calidez era solo una fachada. La verdadera atmósfera estaba impregnada de un nerviosismo palpable. Mi corazón latía con fuerza, como si cada latido reclamara atención. Había dado un paso hacia la vulnerabilidad, pero ahora me encontraba ante un abismo de posibilidades inciertas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Sofía. Sus ojos reflejaban no solo la curiosidad, sino también un destello de desafío. Ahí estaba, la llamada a la acción. Debía buscar un equilibrio entre acompañarla y enfrentar mis propios demonios. No lo sé exactamente, respondí, consciente de que mi incertidumbre no ayudaba. Pero creo que hay que empezar por ser completamente honestos. Hay muchas capas que explorar, no solo de ti, sino de mí. Ambos sabíamos que la honestidad cruda podría doler. La palabra secreto resonaba en nuestra conversación como una espada en una piedra. Tenía que sumergirme en ese océano de verdades reprimidas, pero temía que la corriente pudiera arrastrarme a aguas desconocidas. El silencio se tornó algo incómodo, y decidí tomar la iniciativa. Dame un momento. Hay algo de lo que he estado evitando hablar. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras. Tuve un momento difícil con mis padres, lo que me llevó a querer complacer a todos a toda costa, incluso a costa de mis propios deseos. Las sombras de mis recuerdos comenzaron a parpadear ante mis ojos, el júbilo disfrazado de éxito, las expectativas de un futuro brillante que parecía una trampa. El constante deseo de ser visto como el hijo perfecto no solo me desgastó, sino que afectó todas mis relaciones, incluidas las familiares. Sofía escuchaba con atención, su mirada fija en mí, lo que me daba la fuerza necesaria para continuar. Cuando decidí darme un tiempo para reflexionar sobre todo esto, entendí que esa búsqueda de aprobación era un ciclo vicioso. Necesito hacer las paces con mis debilidades y dar un paso hacia adelante. ¿Cómo crees que eso se relaciona con lo que estamos hablando?, preguntó, y podía ver la chispa de curiosidad en su rostro, que me inspiraba a seguir. Porque creo que la forma en que actuamos derivados de nuestras historias pasadas tiene mucho que ver con cómo nos percibimos hoy, expliqué. Si seguimos cargando con esas expectativas, nunca podremos traspasar las barreras que nos hemos impuesto. Esa reflexión sobre mí mismo fue el detonante perfecto, me invitó a mirar más allá de mi dolor personal. Es posible que estos patrones se repitan en ti también. La manera en la que has lidiado con tu familia, el miedo que sientes. Mis palabras flotaban en la habitación, pesadas como el aire antes de una tormenta. ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Ella se quedó en silencio un momento, contemplando la pregunta. Finalmente, dijo, no sé si tengo todas las respuestas, pero creo que el primer paso es aceptar que no tenemos que cargar con esas expectativas. Ambos merecemos ser libres. Esa afirmación resonó profundamente en mí. La visibilidad del deseo de libertad era algo que siempre había anhelado. Su valentía para abordar el tema me llenaba de esperanza. Tal vez podríamos desarrollar una especie de pacto, trabajar juntos para desnudarnos de nuestros propios miedos, sin la necesidad de parecer fuertes siempre. Asintió, y la fragilidad de nuestra conversación se convirtió en un puente hacia una nueva posibilidad. Sin embargo, en mi interior, una voz persistente advertía sobre el peligro de arrebatar esa conexión a la ligera. Habíamos decidido enfrentarnos a nuestros fantasmas, pero me preguntaba si realmente estaríamos listos para los ecos del pasado que podrían surgir. Mientras la tarde se desvanecía y la luz se deslizaba por la habitación, una preocupación creció en mí, ¿y si al desvelar nuestras historias, nos encontrábamos con la cruda verdad de nuestros propios fracasos? Esa pregunta se cernía sobre mí, pero también traía consigo el eco de la esperanza. Había mucho que ganar si nos atrevíamos a arriesgarnos. La noche se acercaba, y con ella, en la oscuridad, se perfilaban secretos y descubrimientos. La inminente conversación que estábamos a punto de tener, podría ser el inicio de una auténtica transformación para ambos. ¿Estaríamos listos para enfrentar los ecos del pasado, o las sombras nos seguirían persiguiendo? Entonces, la incertidumbre se sentó a nuestro lado, a la espera de que tomáramos la siguiente decisión. La tensión en la sala se palpaba en cada rincón, una sombra de sutil incomodidad se cernía sobre nosotros. Mientras mi mente se debatía entre los recuerdos de mis luchas personales y la profunda conexión que empezaba a forjar con Sofía, me di cuenta de que el acto de compartir no era solo un desafío, sino también una oportunidad.
Sé que hemos hablado de la necesidad de la honestidad, comencé, sintiendo que la voz me temblaba al articulárselo. Pero, ¿qué pasa si uno de nosotros revela algo que no está preparado para escuchar? Esa pregunta, aunque temida, necesitaba ser planteada y enfrentada. La posibilidad de enfrentar en el diálogo los fracasos y las vulnerabilidades era aterradora, pero quizás también liberadora. Sofía me miró por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Deberíamos estar preparados para cualquier cosa. La realidad puede ser dolorosa, pero ignorarlo solo perpetúa los ciclos de los que hablamos. Tal vez lo que surja podría ayudarnos a madurar y avanzar. Su respuesta resonó en mí, un recordatorio de que el crecimiento personal requiere valentía. La aceptación de lo desconocido, aunque asustaba, también prometía un espacio para el desarrollo. En ese momento, la idea de un pacto no solo se volvió lineal, se transformó en un compromiso mutuo de enfrentar lo que habíamos ocultado. Mientras la conversación evolucionaba, me sentí impulsado a ser más específico. ¿Y si hiciéramos una lista de nuestras experiencias más traumáticas? Aquellas que hemos llevado a cuestas y que influyen en nuestra forma de relacionarnos, de tomar decisiones. Podría ser el primer paso para liberarnos de esas cargas. Sofía asintió, y su mirada parecía confirmar que estaba lista para profundizar. Podríamos comenzar con una historia cada uno. Algo concreto que sientas que ha definido cómo actúas en este momento. El silencio se volvió un refugio en el que pesaban nuestros pensamientos. Comenzar a desnudarnos emocionalmente exigía no solo valentía, sino también confianza. Así, mi mente divagó hacia uno de los momentos más dolorosos de mi pasado, la vez que, en un intento por atraer la aprobación de mis padres, decidí no seguir la carrera que realmente amaba. Una decisión que marcó mi vida fue en mi adolescencia. Inicié, notando que mi voz temblaba levemente. Nosotros, los 3 hermanos, teníamos que elegir nuestras carreras, y mientras mis padres esperaban que yo tomara la decisión de estudiar medicina, yo anhelaba ser artista. Me sentía atrapado entre lo que deseaba y lo que se esperaba de mí. Elegí medicina, pero mi alma siempre se ha sentido enjaulada. Mientras hablaba, la liberación de aquellas palabras se convertía en un bálsamo para mi espíritu. Era como si cada frase rasgara una parte de la muralla que había construido en torno a mis deseos. Miré a Sofía, que escuchaba con atención, y percibí destellos de empatía en su expresión. Comenzaba a sentir que entre los dos estábamos creando un espacio seguro, a pesar del riesgo involucrado. Ahora era su turno. La invitación pareció resonar en ella. Mi historia no es muy diferente, comenzó, su voz suave pero firme. Detalló cómo había lidiado con las exigencias familiares que le imponían estándares inalcanzables de éxito y cómo eso había desencadenado su propio ciclo de complacencia. A medida que compartía, una sensación de ligereza comenzó a reemplazar el peso que llevaba en el pecho. Había algo profundamente liberador en la vulnerabilidad mutua. La conexión se fortalecía, y cada revelación se sentía como un paso hacia la libertad que ambos anhelábamos. No obstante, al finalizar su relato, una inquietud me atravesó. Si continuaríamos así, ¿dónde nos llevaría esta nueva intimidad? Había tanto por desenterrar aún. La pregunta de lo que estábamos dispuestos a perder en esta jornada comenzaba a gestarse en mi interior. ¿Seríamos capaces de soportar el dolor del descubrimiento, o los secretos que finalmente reveláramos serían demasiado abrumadores? La luz tenue que iluminaba la habitación parecía reflejar la tensión de lo desconocido. Una mezcla de esperanza y ansiedad se entrelazaban en mi mente, mientras entrelazaba mis dedos y respiraba profundamente. La noche avanzaba, y con ella, un universo de verdades no contadas aguardaba. Era un momento crucial. Si estábamos en el camino hacia nuestro crecimiento, entonces era fundamental despejar las sombras del pasado antes de continuar. El deseo de avanzar se entrelazaba con el temor a lo que podríamos descubrir. ¿Qué otras verdades ocultas acechaban en la penumbra, dispuestas a salir a la luz? La decisión estaba delante de nosotros, y la atmósfera se volvía palpable, cargada de emoción. La noche, testigo silencioso de nuestro viaje, nos esperaba para develar los secretos atrapados en nuestro ser. La pregunta era, ¿estaríamos listos? La conversación continuó fluyendo como un río tormentoso. Cada palabra que compartíamos era una piedra lanzada al agua. La ligereza que había empezado a calar en la sala se comenzó a tornarse en oleadas de introspección. Era obvio que, aunque el intercambio de historias nos acercaba, también desnudaba un abismo lleno de preguntas y miedos.
Tal vez hemos tocado solo la superficie, dije, sintiendo que era crucial mantener la inercia de nuestra revelación. La honestidad en esta conversación debe ser radical, no solo una lista de heridas, sino su impacto en nuestras vidas. ¿Cómo esas decisiones nos han moldeado? ¿Nos han hecho más fuertes o simplemente más cautelosos? Sofía asintió, con una incertidumbre en los ojos que reflejaba mi propio dilema. Desde su relato, comprendí que sus batallas internas eran un eco de las mías. Las cicatrices que llevábamos, críticas a nuestro entorno, las expectativas insatisfechas, todo formaba parte de un mismo hilo conductor. Sin embargo, estaba claro que no solo se trataba de mirar hacia atrás, sino de examinar cómo esos traumas influían en nuestra forma de actuar en el presente. A medida que la conversación avanzaba, surgió un dilema moral en mí. ¿Debía permitirle a Sofía conocer lo más oscuro de mi historia? La posibilidad de compartir mis errores pasados, las decisiones que me habían costado tanto, me aterrorizaba. Pero, al mismo tiempo, anhelaba esa conexión genuina, esa comprensión que podría surgir del desnudamiento emocional. Con el corazón palpitando en mi pecho, decidí explorar esta senda. Un patrón que he reconocido en mí es el miedo a decepcionarte, a las expectativas que puedas tener, confesé, cada palabra cargando el peso de mis inseguridades. Las decisiones que tomé en el pasado me han hecho dudar de mi capacidad para construir algo sólido. A menudo, actúo con cautela, como si mis decisiones estuvieran limitadas por el juicio ajeno. Sofía mantuvo su mirada fija en mí, y lo que una vez fue un rostro lleno de curiosidad ahora mostraba una mezcla de compasión y desafío. Entiendo ese sentimiento. He tenido miedo de no ser lo suficientemente buena, de que mis fracasos se convirtieran en una carga que arrastraría a otros. Pero quizás lo que estamos haciendo aquí puede liberarnos. Intentando formar una conexión más profunda, propuse, quizás podamos hacer un ejercicio. Cada uno puede compartir no solo nuestras historias, sino cómo esas elecciones han modelado nuestras creencias sobre nosotros mismos y el futuro. Identificar lo que queremos soltar y lo que deseamos atraer. Mientras estas palabras salían de mis labios, una chispa de entusiasmo recorrió la sala. Había un grado de sinceridad en esa exposición que prometía un desenlace liberador, pero también amenazante. Mi mente debatía entre el optimismo y el miedo. La idea de profundizar en las experiencias que me habían restringido durante tanto tiempo estaba en la frontera de lo que realmente deseaba. Sofía pareció receptiva a la idea. Su expresión se iluminaba con una mezcla de determinación y curiosidad. Me parece un excelente paso, dijo, aunque estoy consciente de que no será fácil. Pero, si lo hacemos, tal vez podamos entender mejor quiénes somos realmente. La conversación adquirió un nuevo impulso. Cada revelación, cada auditiva e íntima historia nos acercaba un poco más a la esencia de lo que deseábamos ser. Me di cuenta de que, a través de este ejercicio de exploración interna, podríamos forjar un nuevo entendimiento de nosotros mismos y de nuestras aspiraciones. Sin embargo, mientras abríamos estas puertas, una inquietud me asaltó. ¿Realmente seríamos capaces de enfrentar lo que podríamos descubrir en nuestro interior? La posibilidad de que nuestras verdades pudieran desgarrar la conexión recién establecida comenzaba a convertirse en un peso trascendental. El silencio envolvente que se estableció nos preparaba para lo inevitable, un viaje a lo más profundo de nuestras almas. Las veladuras de prevención se disipaban, pero la tensión en el aire se sentía palpable. Y ante este escenario, la pregunta se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Estábamos realmente listos para desenterrar todo lo que habíamos guardado? La noche nos ofrecía el refugio, pero también el reto. Un instante nos separaba de una verdad desgarradora, y la urgencia de descubrir lo que realmente éramos se aferraba a nuestra piel. En ese momento, conocí la esencia de mi lucha. Si quería avanzar, debía aceptar la vulnerabilidad y el dolor que pudiera acompañarlo. Pero, ¿cuánto de mí estaría dispuesto a sacrificar en el proceso? La incertidumbre se expandía mientras me preparaba para lo que vendría, con la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala se tornó en un refugio incierto, un escenario donde lo oculto debía enfrentarse a la luz. Los instantes se desgastaban en un silencio que pesaba, y la ansiedad se transformaba en un eco constante en mi mente. No era solo un proceso de compartir, sino una exploración del yo, un viaje hacia los rincones más oscuros y retorcidos de mis decisiones. Observé a Sofía. Su mirada pronosticaba una mezcla de determinación y miedo. Era evidente que estaba tan ansiosa por desnudarse emocionalmente como yo. La conexión que había empezado a formarse prometía ser poderosa, pero conllevaría riesgos.
La idea de salir de esta conversación con más respuestas que preguntas era casi emocionante, aunque igual de aterradora. Quizás empecemos por lo menos profundo, sugerí, intentando desactivar la carga emocional que pesaba tanto. Porque en algún punto también queremos disfrutar de este proceso, ¿cierto? Compartir lo que consideramos ligero podría ser un buen primer paso. Intentaba convencerme tanto a mí como a ella de que había valor en las historias pequeñas, las que parecen banales pero que, en el fondo, llevan consigo fragmentos de verdad sobre quiénes somos. Sofía sonrió, se notó su alivio. Sí, hay poder en lo pequeño, concordó. A veces, esas cosas que no parecen significativas, revelan mucho más de lo que pensamos. Comenzamos un intercambio de anécdotas que, aunque sencillas, me recordaban la importancia de conectar a través de lo cotidiano. Hablar sobre una película favorita o un viaje que había significado algo especial ayudaba a relajarnos, a deshacer los nudos que parecían atar nuestra comunicación. Sin embargo, en mi interior, el zumbido incesante seguía presente, la parte más profunda de mí aguardaba el momento de salir a la superficie. A medida que la conversación se desarrollaba, decidí tomar un riesgo mayor. Una de mis decisiones más difíciles fue dejar el trabajo que consideraba seguro. La idea de emprender algo nuevo me paralizaba. Mirando hacia atrás, creo que me perdí en el camino porque prioricé la estabilidad sobre mis verdaderas pasiones. La confesión desnudó una parte de mí que había estado escondida. La mirada de Sofía cambió de compasión a admiración. Eso requiere mucho coraje. Muchos se conforman, y tú decidiste arriesgarte, aún con el miedo. Eso habla mucho de tu búsqueda interna. Se notaba que estaba reflexionando sobre su propia vida mientras hablaba. Las palabras de Sofía resonaron en mí, como un mantra. Entendí que ese valor que intentaba encontrar no siempre se manifestaba de forma simple, a veces era un laberinto de decisiones entrelazadas, opciones que hacían eco de lo que somos y lo que aspiramos a ser. Sin embargo, existía una gran distancia entre entender esto teóricamente y aceptarlo en la profundidad de mi ser. Aún me aferro a la idea de ser eficaz y no solo a lo que me gusta, porque tengo miedo a decepcionarme, confesé, sintiendo que cada palabra destilaba un poco de ese miedo latente. Es como si cada decisión pudiera ser un paso hacia la realización, pero también un camino hacia el abismo de mis inseguridades. Sofía asintió, su expresión mezclaba comprensión y un desafío interno. Es un dilema constante. Pero quizás lo que nos aferra al miedo a fallar también nos impide crecer plenamente. Deberíamos permitirnos explorar la posibilidad de que incluso en las caídas podamos encontrar oportunidades. Sus palabras me retaron a ver mi historia a través de una nueva lente, una que no se enfocaba en el juicio, sino en el aprendizaje. Esa noche se convirtió en un viaje compartido hacia nuestras vulnerabilidades. Cada revelación era como abrir un viejo cofre lleno de secretos. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre se hacía más fuerte. ¿Cómo podríamos avanzar sin el peso de esos secretos que llevábamos en nuestras espaldas? La próxima etapa de este viaje necesitaba tomar forma. Mientras el silencio se establecía nuevamente, un sentimiento familiar comenzó a asomarse, la intimidad y la tensión se entrelazaban. La pregunta flotaba en el aire, ¿podríamos realmente despojarnos de todo lo que nos limitaba, y no solo compartir nuestras historias, sino también entender cómo transformar esa vulnerabilidad en acción? La respuesta se perfilaba a lo lejos, pero requeriría un acto de valentía del que no estaba seguro si estaba listo. La oscuridad del desconocido se acercaba, y el momento de la verdad se hacía evidente. ¿Seríamos capaces de dar el siguiente paso, o nos quedaríamos atrapados en el ciclo de nuestras inseguridades? La luz del amanecer se coló por las ventanas, iluminando la habitación y llenándola de una calidez que contrastaba con la noche de revelaciones que habíamos compartido. Sofía y yo habíamos caminado juntos a través de nuestros miedos y traumas, y aunque el camino había sido doloroso, surgía en mí una sensación renovada de esperanza. Era el momento de consolidar lo que habíamos descubierto. La vulnerabilidad que habíamos compartido no debía ser solo un ejercicio de desnudamiento emocional, sino un catalizador hacia un nuevo futuro. A medida que me senté en la silla, pude sentir que mis palabras estaban cargadas de confianza. Con una jornada de autodescubrimiento por delante, entendía que era tiempo de visualizar el camino hacia la superación. Sofía, comencé, hemos hablado sobre lo que nos detiene, pero ahora necesitamos enfocarnos en lo que queremos construir. Hemos descubierto que nuestros pasados han moldeado quienes somos, pero no tienen que definir nuestro futuro. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelas? El silencio después de mi pregunta era casi palpable.
Podía ver la batalla en su interior, como si sus anhelos y miedos lucharan por salir a la superficie. Finalmente, ella habló. Quiero ser artista. Quiero pintar y mostrar al mundo lo que siento, sin miedo al juicio. Pero también sé que eso implica arriesgarme a no ser comprendida o incluso a fracasar. La idea me aterra. Su sinceridad resonó en mí. Era el espejo de mis propias luchas. El miedo es un compañero constante, pero no tiene que ser el guía. Vamos a hacerlo juntos, Sofía. Podemos apoyarnos mutuamente en este viaje, ya que ambos hemos llegado a este punto, armados no solo con nuestras inseguridades, sino con el deseo de superarlas. Esas palabras parecieron encender algo en ella, la chispa de posibilidad. ¿Y si empezásemos un proyecto juntos? Podríamos crear una exposición, una forma de unir nuestras historias a través del arte. Tal vez eso me ayude a encontrar mi voz. Esa idea resonó profundamente en mí también. Tenía un impulso renovado por hacer que nuestra vulnerabilidad cobrara vida. Me parece magnífico. No solo es una oportunidad para que muestres tu trabajo, sino para que ambos nos liberemos del miedo al fracaso. Crear no es solo un acto, sino un proceso de redención. La idea se iba afianzando, y comenzamos a discutir cómo podríamos combinar nuestras fortalezas, Sofía en la pintura y yo en la organización y dirección. Habíamos dado un giro completo desde nuestros temores hasta la creación de un sueño compartido, y con cada palabra, la atmósfera cargada de tensión se transformaba en una burbuja de entusiasmo. Sin embargo, sabía que había más que abordar. Pero debemos hablar sobre lo que significa ser nosotros en este proyecto. No solo queremos cambiar el rumbo de nuestras vidas, sino también establecer una base sólida. ¿Qué haría este camino más significativo para nosotros? Sofía reflexionó. Quiero que sea auténtico. Quiero que nuestra historia sea la herramienta que inspire a otros a liberarse de sus propias cadenas. Sus ojos brillaban con determinación, y en ese momento, entendí que el propósito personal de la exposición no solo era artístico, sino también un faro para aquellos que se sentían perdidos en el mar de la inseguridad. Entonces, eso es lo que haremos, afirmé, sintiendo que las palabras se me anclaban con fuerza. Cada obra que creemos será un reflejo de nuestra valentía para enfrentar lo desconocido. No seremos solo creadores, sino guías para otros en su propia búsqueda de autenticidad. Con cada paso, la idea de unir nuestros mundos se tornaba tangible. La certeza de que el miedo no nos define era un mantra que comenzaba a cobrar vida. El viaje, que había comenzado en duda y ansiedad, se transformó en un manifiesto de crecimiento. Las sombras del pasado no desaparecerían por completo, pero habíamos decidido convertirlas en herramientas de empoderamiento. A medida que nos preparábamos para este nuevo capítulo, supe que habíamos encontrado nuestro propósito compartido. A partir de ahora, no solo seríamos testigos de nuestras historias, sino también arquitectos de nuestras realidades. Con una sonrisa, miré a Sofía. Estamos listos para dar el siguiente paso. Juntos, no hay límites a lo que podemos lograr. Esa mañana, con el brillo del sol llenando la habitación y un nuevo proyecto en mente, sentí una confianza renovada. Sofía y yo habíamos cruzado el umbral del miedo, y lo que nos esperaba era un universo de posibilidades. Finalmente, era hora de abrazar lo que significaba ser verdaderamente libres. Ahora, querido espectador, ha llegado el momento de tomar acción. Si de verdad desean seguir acompañándonos en esta travesía de autodescubrimiento y superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No dejen pasar la oportunidad de embarcarse en más historias emocionantes y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar este contenido y contribuir con el algoritmo, su apoyo es vital. Comenten todo lo que piensan sobre este desenlace y las teorías que surgen de la historia. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Los espero en la próxima historia.